gracias. Ha sido, yo creo, interesantísima la velada, las tres presentaciones, y además se ajustan de manera como un guante al propósito de este congreso, esa transferencia de saberes y de textos en diferentes medidas o en diferentes grados. Teníamos a los dos sabios criollos que nos proponía Rolena, como nos decía ella, no compitiendo, sino coaligados en un trabajo común. Teníamos después todo el entorno metropolitano y colonial de la mano de Beatriz, y ahora incluso se ha ampliado, se ha extrapolado las redes a esa relación entre Brasil y la India, con lo cual hemos ido de una relación más íntima a algo mucho más extenso y, como digo, casi planetario, ¿no? A mí me ha parecido interesantísimo, creo que se puede perfectamente comentar y iniciar ahora un debate que creo riquísimo, que puedo pensar que es riquísimo. No sé si hay alguien que quiere comenzar o debo hacerlo yo, por eso de alguna forma calentar el ambiente, el ámbito, para que más gente se anime. No hay voces de momento alzadas. Bueno, realmente a mí me ha gustado muchísimo esa indagación en los silencios del archivo que nos proponía Beatriz, ¿no? Como todos los silencios son significativos y además lo importante que es esas desapariciones, como ella nos decía, para la caracterización del archivo colonial, ¿no? Y en relación con eso hay dos silencios que a mí me han llamado especialmente la atención. Primero, esa autoexclusión. Quisiera que a lo mejor Beatriz nos hablara un poco más de por qué Elías Trabulsi piensa que hay una autoexclusión en la desaparición de la condesa de Paredes. ¿En qué se basa esa propuesta? Y cuál a ti te parece, y si a ti te parece plausible. Esa es una de las preguntas. Y otra, realmente, si ese así me lo escribí preguntada, podría ser también resultado de una estrategia de autolegitimación por parte de Calleja, ¿no? No solamente una incorporación del editor y del propio Calleja o una estrategia de búsquedas de verosimilitud, sino también quizá una propuesta de autolegitimarse, ¿no? De decir, bueno, yo tengo una relación especial y esto me capacita y me legitima para trabajar con este material de primera mano, ¿no? Esas serían mis dos preguntas para un poco caldear el ambiente. Seguramente luego van a surgir muchas más. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Esperanza. Sí, el tema de la autoexclusión, en realidad sí lo plantea Trabulsi porque, bueno, en una hipótesis que ha sido muy discutida, de hecho no ha tenido mucha trascendencia, que es que él considera que Fama es una suerte de alianza entre Aguiar y Seijas, Castorena, para construir un relato, digamos, que santifique a Sor Juana, ¿no? Un relato hagiográfico, efectivamente, y que la virreina no se plegaría a tal operación. Bueno, es un poco rocambolesco, ¿no? Demasiado rebuscado quizás, el tema de la autoexclusión quizás no venga por ese lado, pero quizás es una posibilidad. Quizás no venga opuesta a Aguiar y Seijas, porque finalmente sí publica un texto anónimo, ¿no? que es ese poema que, como ya, digamos, no tuve tiempo mucho de decirlo,
que si bien en Fama y Obras Póstumas aparece, digamos, en un lugar último de los homenajes, antes de la carta de Filotea, ¿no? Enfrentada prácticamente, casi respondiendo a Filotea, si lo vamos a pensar desde el punto de vista espacial, en la edición portuguesa aparece en primer lugar. Digamos que hay muchas señales para pensar que su autoría es efectivamente de la virreina, ¿no? De María Luisa. Por lo tanto, lo de lo anónimo, digamos, cada vez más ha ido señalándola a ella como autora. Ahora, ¿por qué no aparecer? ¿No? ¿Por qué si fue una autoexclusión, si fue una exclusión, Calleja la excluye? ¿No? Eso es muy evidente porque, digamos, en su relato podría haber hecho alguna mención, ¿no? Indudablemente tenía lazos de mecenazgo y clientelales o de enemistades políticas cortesanas que no le permitían hacerlo o no lo quiso hacer. Y con respecto, sí, a la pregunta que está en la parentética, sí, coincido, o sea, puede ser un modo de legitimar el relato, decir, yo conocí a la autora, ¿no? Tuve contacto directo con ella. Curiosamente, como digo, elegía y vida son complementarias, porque esta es casi una incursión de la elegía en la vida, porque en la elegía sí aparece la correspondencia mencionada varias veces, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo de todos modos un enigma eso, pero puede ser una estrategia de, como dices tú, de autolegitimación, ¿no? Para tener, digamos, la autoridad para realizar esta vida, esta biografía. Bueno, no sé si respondo, pero bueno. Sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, claro, claro, claro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Sí, bueno, ¿puedo preguntar? Sí, sí, claro, adelante. Sí, adelante. Sí, bueno, me interesó mucho el texto, bueno, de Adma y de Rolena también, y concuerdo plenamente que no hay una rivalidad, a pesar de que cierta crítica quiso presentarlos como rivales, ¿no? Frente al uso, en un caso de la mitología europea y en otro caso con la mitología autóctona, ¿no? Esta rivalidad, uno lee los textos y se da cuenta, sobre todo en el texto de Sigüenza, que no, o sea, que hubo complementariedad, no rivalidad. Entonces, me gustó muchísimo esa relación que marcaste con Dulce Canoro, Cisne Mexicano, ¿no? Y esta localización, ¿no? Que vuelve casi inequívoca, inequívoco el diálogo, inclusive el diálogo, bueno, de los textos mismos, ¿no? El uso de autores, ¿no? Que circulan y que evidentemente se pasaron mutuamente, ¿no? Entonces estaba pensando en las otras oportunidades en las cuales los encontramos en la misma escena, como puede ser el certamen, en el cual participa Sor Juana y Sigüenza es uno de los, creo que es el que reúne, ¿no? El certamen, y el otro, los epinicios congratulatorios al conde de Galve, ¿no? Donde el texto más largo, que es, diríamos, el más importante en realidad, va al comienzo y es el de Sor Juana, ¿no? Muy posterior a este momento, porque tú estabas hablando de los 80 y los epinicios es de la época de Galve, creo que no recuerdo si 91, 92, bueno, por ahí. Entonces, qué interesante, ¿no? Seguir toda esta relación y tratar de digamos, reconstruir más lazos en torno a ellos dos, ¿no? Que este es un momento muy evidente, el momento de los arcos, ¿no? Y la poesía, que evidentemente fue muy coetánea. No, solamente eso, hacer ese comentario y pensar esa posibilidad de reconstrucción de lazos. Muchas gracias, Beatriz. Estoy de acuerdo completamente contigo. Yo tengo que con sacar uno de estos hilos sería posible seguir,
para ver más completa esa relación, porque también ha sido la relación entre ellos víctima de, mencionaste también, algunos de estos perjuicios o de falta de información y mucha especulación. Y por eso yo quería, sobre todo, para mí el dato fue el hecho de que él mismo publicó, cuando publicó aparte el panegírico, su panegírico, Dulce Canoro Cisne Mexicano. Y yo me dije, esto. Entonces es una prueba fidedigna, porque él tuvo que costear la publicación de todo lo que sacó impreso. De modo que ya has advertido, creado un proyecto a largo plazo y mi idea sería invitar a todos a participar en cuanto puedan, porque esto es un trabajo de equipo, verdaderamente, diría yo. Sí, pero muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, estupendo. Esa es también idea de este congreso, que surjan trabajos de equipo, que surjan nuevas relaciones y que surjan nuevos proyectos. Yo, respecto a ATMA, a la propuesta de ATMA, que también me ha parecido fascinante, quizá porque, entre otras cosas, porque desconozco más ese mundo, me gustaría también lanzar una propuesta y ella nos dirá si se puede, si no, si es lógica, porque esta autonomía de las colonias portuguesas respecto a la metrópoli portuguesa me parece que no se da con una equivalencia similar o con una simetría similar entre las colonias españolas. Creo que en las colonias españolas todo lo que se hace tiene que pasar por la metrópoli. Me parecería, creo que hay dos velocidades que tendríamos que indagar, que tendríamos que hacer un trabajo comparado. Me parece una de las cosas más ricas de la propuesta de ATMA, algo que me ha abierto, quizás estoy diciendo algo que se debe a mi ignorancia, claro, pero me parece que no podemos encontrar algo semejante a lo que ella nos ha propuesto en los virreinatos españoles, o no con la claridad con que ella nos lo ha propuesto. Y además esa idea del archivo desplazado en la metrópoli y las relaciones ajenas al archivo me parece interesantísimo, ¿no? Una pregunta que yo quería hacerle es si esto es un caso aislado, si ella ha percibido algo semejante en otras ocasiones. No sé si sigue por ahí o nos está escuchando, porque no la puedo Sí, ver. Sí, ha sí, comentado sí. si está ahí, pero... Sí, Sí, sí. gracias. Eu prefiro responder em português, Esperança, e por favor, se pode, Por traduz. supuesto, tranquila, tranquila. Sim. Sí, sí. Então, de fato, eu vi muitos materiais, objetos históricos, né, que estabeleciam contato autônomo, mas eu pensava que em termos de discurso, em termos literários, seria impossível pela matriz, né, pela densa matriz, né, metropolitana, que tudo passaria realmente pelo controle de Portugal. Para mim foi uma surpresa, e é um trabalho, um work in progress, né, ter encontrado esse códice, né, que demonstrava um contato, na verdade, anterior mesmo às deliberações da metrópole. Era um contato independente, né, entre Goa e a Bahia, inclusive para uso, este códice, eu não falei aqui, mas era para uso dos acadêmicos, da Academia dos Esquecidos da Bahia. Na Bahia houve uma academia que se considerava, se intitulava Os Esquecidos de Lisboa, certo? Então, toda essa disputa
ocorreu ali para esclarecimento dos acadêmicos. Tá? Mas, então, em primeiro lugar, era algo isolado. Hoje eu já vi, então eu só mencionei o Frei Jorge da Conceição, né? O próprio Inácio de Santa Teresa acaba indo para a Bahia e outros personagens letrados que têm um contato direto sem interferência de Portugal. Eu não saberia dizer em relação à América Espanhola, né? Sei que a partir dos trabalhos do Boxer, nós sabemos que há contatos entre a Ásia e o México, né? De Marfins, principalmente, né? Mas em termos letrados eu não saberia dizer. E eu penso que é um campo a ser explorado. Tá? Ainda estou realmente no início. E, desculpem, não sei se ficou claro. Quedó clarísimo y bueno, estamos entusiasmadas porque efectivamente es un campo a explorar. O sea, han salido ya dos posibles ámbitos de trabajo por hacer. O sea, no se puede pensar en un congreso más rico que nada más empezar ya tenemos, y además de gran calado, muy ambicioso. Interesantísimo. Muchísimas gracias, Ana, por tu explicación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? A ver, yo perdón. tengo una pregunta muy concreta para Beatriz. Beatriz, ¿dónde está ese manuscrito de la fama, ¿no? del que has hablado de Calleja? Ahí habilité el audio. Bueno, ese manuscrito lo encontré en la Biblioteca Nacional de España. A pesar de que no era muy legal lo que estaba haciendo, lo fotocopié, digamos, lo fotografié, digamos, ¿no? Bueno, en ese lugar está, sí. Y bueno, la intención un poco es hacer una nueva transcripción, por supuesto, haciendo alusión a lo que ya se ha hecho, pero marcando también estos elementos que me parece que son bien importantes, ¿no? Sí, sí. Sobre todo por la rareza, Es muy, sí, es ¿no? La rareza porque generalmente, o sea, parece que es el manuscrito que se llevó a la imprenta, que generalmente se conservan, ¿no? Y es un material muy rico. Muy rico, sí, sí. Sobre todo que es muy prolijo, solo tiene 2 anotaciones a los bordes y, como digo, el subrayado, todo, la puntuación, está respetado, pero salvo estos elementos que he marcado, ¿no? Pero bueno. Quizá voy a cometer un atraco a mano armada, pero ya sabes dónde ya se va a publicar, en qué colección y en qué editorial se va a publicar tu transcripción, ¿verdad? Pienso que es lo que va a ir en el libro, Esperanza, porque no es muy largo. No es muy largo. Bueno, genial, todavía mejor. Muy bien. Sí, yo te estaba ofreciendo el Fuego Nuevo, la colección del Fuego Nuevo. No. Pensaba hacerlo por el libro porque no es muy largo, así que, bueno, esperemos que alcance, no sé cuál es la extensión, ¿sí? Pero pensaba para el libro. Bueno, entonces ya, perfecto, tampoco, entonces ya quedo tranquila. ¿Más cuestiones? Me parece que Aurora había abierto micrófono. Sí, pues nada más quisiera felicitar a Rolena, a Beatriz y a Atma y felicitarnos a nosotros por poderlas escuchar. Estas 3 distintas estrategias para ampliar o ir trazando de mejor manera el mapa de relaciones literarias en torno a Sor Juana, que falta mucho por hacer, porque creo que es una de las áreas críticas en torno a ella como gran figura que es necesario completar, junto con la ubicación de ella como poeta del orbe hispánico y no solamente virreinal.
Creo que son las dos tareas que todavía hay mucho por hacer. Entonces, me parecieron interesantísimas, ¿no? Esas lecturas sutiles y esas lecturas a grandes trancos, ¿no? Así que muchas felicidades. Bueno, gracias. Tenemos todavía un poquito de tiempo, creo yo. Y yo quisiera primero, Esperanza, hola. Carmen, hola Carmen, qué feliz ¿Cómo de estás? verte. Bueno, Muy yo he venido aquí a aprender, o sea que os he escuchado a las tres, estoy muy contenta porque hemos estado dando vueltas con toda esta cosa de los silencios, de lo no dicho, y quería quizá agregar dos cosas que no sé si tienen que ver con vuestro programa, porque yo soy antropóloga, entonces no importa, yo las agrego y sí, y una tercera, es que ayer estamos hablando de textos antiguos donde se supone que, bueno, todo está un poco más complicado, pero ayer hubo una discusión larguísima en la televisión con gente muy competente, porque lo que siempre se creyó y ya se juró que era la exactitud total, que el general Naz, que estaba apoderado de París, se dejó convencer para no bombardearlo, resulta que es falso. Y entonces se está tratando de ver esos silencios, porque cómo se armó todo aquello. Y es algo muy interesante que voy a seguir siguiendo porque pensé en vosotros un poco, digo, hombre, caramba, esto ocurre ahora, en el siglo XX. Entonces, ese era un primer comentario. El segundo comentario es que evidentemente pensé en Garcilaso, de la Vega, que dice que se calla y miente y dice cualquier cosa, y es un ejemplo excelente, pero no solamente él, sino el padre Ávila, el de Huarochili. Y yo creo que eso sería muy interesante de comparar porque tienen cosas que ver y sin el padre Ávila no se sabría casi nada de lo que se llaman las idolatrías peruanas. En realidad él ha hecho una cosa magistral. Entonces esto era una cosa así que yo he hecho ahí en una caja. Y la tercera es que hay otra dimensión, lo que pasa que eso no creo que no lo podamos ver. Quizá en algunos documentos que tienen por objeto cosas administrativas, por ejemplo la visita de Huánuco, sobre la cual yo trabajé muchísimos años. Entonces es un documento muy aburrido, muy largo, no tan aburrido, porque la gente habla y entonces está. Pero también hay cosas que se dicen sin decirlas. Y a esto vengo porque en antropología yo he trabajado mucho sobre daños y sobre el cuerpo humano. Y la gente decía, y sobre cosas cosas que estaban prohibidas por la ley en el Ecuador, además. Y la manera como se colocaban las frases, a mí me fascinó. Al principio, como todas las palabras tenían un doble sentido, no entendí demasiado. Pero después entré y ellos, sabiendo que había entendido, pero sin decírmelo, entonces ahondaron. Entonces hay toda esa dimensión sobre la cual se hacen los textos que, claro, es muy difícil de ¿cómo vamos a llegar a eso? Quizá con algún texto de la Inquisición, yo no sé, pero el tema es totalmente apasionante. Y termino como, sí, me encantó, evidentemente porque estoy más afín con esos temas, lo que se ha hablado sobre Vieira, porque además Vieira es un personaje, bien, es muy particular. Y entonces, y la diferencia la diferencia enorme entre lo portugués y lo español, y otra más, porque
esto también, claro, a vosotros os incumbe menos, porque los brasileños están con una serie de personajes que llegan de otros países, pero la parte de los franceses es interesantísima. En Brasil. Entonces ahí también tenemos estos discursos, yo no sé, es una mina de oro, pero es muy difícil, quizás sea más visible en la cosa literaria que en la cosa documental, porque dentro de todo la literatura es quizá menos, es falso lo que estoy diciendo, pero aparece como menos subversiva, no lo sé. Así que bueno, yo he aprendido mucho escuchándoos y pues te agradezco que me hayas invitado a escucharos. Y nosotros aprendemos escuchándote muchísimo también, Carmen. Encantada de que hayas hecho ese recorrido de Huánuco al tiempo contemporáneo, al París de hoy, ¿no? Tendríamos que reunirnos, algunos que nos interesan esas cosas, porque claro, dicho así es un poco a bocajarro, pero bueno, no hay cómo hacerlo de otro modo por el momento. Lo curioso es que también que este silencio del archivo iberoamericano afecta también las relaciones. Las relaciones también son ocultadas, son silenciadas. De las ponencias de hoy estamos viendo que hay que hacer mucho trabajo en este espacio de la relación, no simplemente decir que existieron, sino ver de qué manera, en qué grado, qué calidad tenían esas relaciones, qué decían y qué ocultaban. También ese juego de lazos, ¿no? No simplemente decir hay o no hay, sino caracterizar ese trabajo de esa red, ese entramado que se está produciendo, ¿no? Sí, es muy interesante. Tenemos un camino. Ojalá que el COVID nos deje reunirnos. Sí, sí. Hacer las relaciones verdaderas y reales y físicas y tangibles. Ojalá. En todo caso, un abrazo a todos. Un abrazo, Carmen. Nos encanta que estés y bueno, nos encanta verte. No sé si alguien quiere comentar algo más, porque si no, estamos estamos juiciosísimos. Tenemos casi un cuarto más. ¿Perdón? Sí. Daniel. Si puedo hablar un segundo. Bueno, es una pregunta, una corroboración. Pero no, primero decir que estoy encantado de estar aquí, estoy aprendiendo muchísimo. Yo como historiador de la lengua hay algunas cosas que me suenan y otras no tanto, pero estoy aprendiendo mucho. Y era una corroboración, una pregunta para Beatriz, dentro de esta, y también de lo que estabas comentando antes, de la importancia de los límites o los bordes del archivo, y también la propia Biblioteca Nacional como un archivo de manuscritos, ¿no? Yo, de hecho, mañana voy a hablar de unos manuscritos que están ahí. Y creo que para felicidad de todos, no sé si es lo he puesto en el chat, el manuscrito que ha transcrito Beatriz, porque parece ser que lo han digitalizado. que ahí está disponible y nada, y simplemente pues también añadir que también en el propio proyecto de investigación, proceso de materialización, estamos trabajando los textos de Sor Juana desde el punto de vista de historia de la lengua. Y, por ejemplo, una compañera que es Patricia Fernández Martín, os dejo ahí también otro enlace, está trabajando precisamente, pues especialmente las cartas y la carta de Sor Filotea. Entonces, que me da pena que no haya podido estar aquí, porque hubiera aprendido mucho también de todo lo que se está diciendo, ¿no? Y nada más. Pues muchas gracias, Daniel. Sí, a veces también los investigadores tendríamos que estar más en contacto entre nosotros, ¿no? Pero es complicada, la vida es complicada. A ver. ¿Nada más? Nada, Esperanza, yo tengo una pregunta, un comentario como estamos hablando de silencios en el archivo y demás, y ya que está aquí Valeria Añón, recordad que ya tiene varios trabajos sobre el silencio en el archivo, en concreto sobre Cortés, que son magníficos, y hay uno en concreto que se titula
que lo tiene con Mario Ruffer, Lo colonial como silencio, la conquista como tabú, reflexiones en tiempo presente, que bueno, me parece una maravilla y digamos, todas estas reflexiones que nosotros hemos estado aquí, digamos, mencionando, ¿no? Hace como una especie de reflexión entre los diferentes tipos de silencio que se puede ver en el archivo y nada, me parece muy, muy interesante. Sí, me parece a mí también y me temo que vamos a seguir dándole vueltas a los silencios. Sí, sí. Esto se repetirá, se reiterará mañana con Valeria. Y muy bien. Pues nada, vamos a descansar si queréis un poco. Tenemos un descanso hasta las 6. No, hasta las 6:30, perdón. Entonces, si os parece, desconectamos y volvemos a encontrarnos pues a partir de las 6:15.